de conciencia ciudadana, Cami y Nati Flow. Colombia es un estado social de derechos. Tú tienes derechos, defiende tus derechos. Tienes derechos políticos, sociales, culturales, económicos, fundamentales. ¿Qué dice, monita? ¿Qué cantan? ¿Lo escuchó? Una canción de derechos fundamentales. ¿Y ustedes saben qué quiere decir eso? Pues, Que Colombia es un estado social de derecho. Pero eso tiene ciertas implicaciones. ¿Alguna vez ha leído esto? Ya tú sabes, hay contrapeso, esta canción que sepamos que es un derecho, Colombia es un estado social de derechos. Tú tienes derechos, defiende tus derechos. Tienes derechos políticos, sociales, culturales, económicos y fundamentales. Colombia es un estado social de derechos. Tú tienes derechos, defiende tus derechos. Tienes derechos políticos, sociales, culturales, económicos y fundamentales. ¡Hey! ¿Qué es lo que pasa, mi gente? Tú tienes derecho a vivir dignamente, sin humillaciones, sin discriminación. La ley te garantiza esa condición. Desde hace mucho tiempo hemos venido con la lucha, de una forma u otra, a ver si alguien nos escucha. No escucharon nuestra petición, por eso recurrimos a la revolución francesa industrial, rusa americana, inglesa liberal, china y mexicana, Luther King, feminismo, Gandhi cubana. En todas estas hubo sangre derramada. La constitución política del 86 primaba la propiedad privada con un mecanismo laissez-faire, laissez-faire, que significaba dejar hacer, dejar pasar. Pero con el tiempo todo eso cambió y ese libreto obsoleto se reformó, cambiando los artículos uno por uno, y desde ahí surgió la del 91, fundamentada en la dignidad humana, donde todas nuestras vidas están garantizadas. Nada de tratos crueles ni degradantes, exige tu respeto, eres integrante. Vive bien, tranquilo, vive bien como tú quieras, haz lo que tú quieras, a tu manera, vive bien como tú quieras, siempre conforme con la ley. Vive bien como tú quieras, haz lo que tú quieras, a tu manera, vive bien como tú quieras, pero no encontré la ley. Colombia es un estado social de derechos. Tú tienes derechos, defiende tus derechos. Tienes derechos políticos, sociales, culturales, económicos y fundamentales. Por el derecho, la libertad de expresión, de informar a los colombianos a través de mi canción. Mi gente, tenemos un mecanismo de protección, se llama tutela y no tiene comparación. A través de este se te protegen tus derechos fundamentales que se vulneren en el hecho. No demora nada, no es de largo trecho, el mecanismo es inmediato, ya lo he hecho pecho. Ante cualquier autoridad se puede interponer, no es difícil, cualquier persona lo puede hacer en el transcurso de 10 días. El juez debe responder y al recurso de apelación puedes acceder. También tenemos el principio de conexidad, por el cual cualquier derecho se vuelve fundamental. A la hora que tú quieras lo puedes aplicar y el derecho vulnerado se vuelve fundamental. Se vuelve fundamental. Ya tú sabes. La verdad es que la canción está muy buena, pero tiene algunos errores y hay que rectificarlos para entender realmente cuál es el mensaje. pero entonces empecemos por lo que dice la Constitución del 86, porque es lo más antiguo. Ok. En la constitución política del 86 primaba la propiedad privada con un mecanismo laissez-faire, laissez-faire, que significaba dejar hacer, dejar pasar. Pero con el tiempo todo eso cambió y ese libreto obsoleto se reformó, cambiando los artículos uno por uno, y desde ahí surgió la del 91. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? En el 86 había un estado de derecho. Y como lo dice bien la canción, primaba la propiedad privada. ¿Y qué quiere decir que primaba la propiedad privada y la libertad? Es que el Estado se veía como un ente que no debía participar en las decisiones de los ciudadanos, es decir, como algo aislado, y se veía la libertad como lo más importante.
Adicionalmente, en un Estado de Derecho, la ley se sitúa en el centro del ordenamiento. ¿Qué pasa? Tras muchos fracasos de gobiernos que ponían la libertad como el centro de todo y donde primaban las libertades negativas, surge lo que se llama Estado Social de Derecho, que es, digamos, la forma de Estado que impera en Colombia desde 1991. ¿Y cuáles son las diferencias entre el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho? En el Estado Social de Derecho, la ley deja de ser el centro y la Constitución la reemplaza. Empieza a ser la parte más importante del ordenamiento, la norma de normas. ¿Qué más? ¿Qué pasa también? La palabra social no es un simple adorno a el Estado de Derecho, sino que implica ciertas cosas. Entonces, en la Constitución del 91 se empieza a establecer que el Estado no solamente debe, saber que hay diferencias, sino que debe reconocerlas y debe garantizar ciertas cosas. Entonces, ¿qué cambia? Con la palabra social empiezan a haber garantías que el Estado tiene que cumplir. Entonces, por ejemplo, la igualdad, la seguridad, ese tipo de principios ya no solamente están consolidados en una Constitución, sino que además se vuelven algo fundamental en el ejercicio estatal. Entonces ya entiendo. Lo que quiere decir el Estado Social de Derecho es que el Estado tiene que dejar de ser ciego a las desigualdades de la sociedad e intervenir para que las personas puedan acceder a los mismos derechos, partiendo de un concepto de dignidad donde el ser humano tiene que ser tratado como un fin y no como un medio. Y también, pues, siguiendo lo que tú me decías, es muy importante tener en cuenta entonces que el Estado tiene que responder a los ciudadanos con un mínimo para que puedan tener una vida digna según el artículo de la Constitución Política 13 que habla de la igualdad material. Exactamente, todo eso hace parte de las garantías que tiene que cumplir el Estado. Entonces, lo que sucede es que ya no solamente las cosas se encuentran en la Constitución como algo formal, sino que aparece una obligación de proyectarlas en el campo material, y eso se vuelve una función necesaria del Estado. Gracias. El de derecho debe garantizar los derechos de todo el mundo, sin priorizarlos, sino ponderando todos. Exactamente. Pero entonces, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo se conformó el Estado Social de Derecho en Colombia? Bueno, en la canción, según entiendo, hay una parte en la que habla de cómo se llegó a la Constitución de 1991. Podemos escucharla y ver qué dice. Desde hace mucho tiempo hemos venido con la lucha, de una forma u otra, a ver si alguien nos escucha. No escucharon nuestra petición, por eso recurrimos a la revolución francesa industrial, rusa americana, inglesa liberal, chile mexicana, Luther King. Bueno, aquí se puede ver algo interesante, y es que dicen que la Constitución del 91 fue el resultado de una revolución y la compara con ciertas revoluciones de otros países, pero lo cierto es que para llegar a la Constitución de 1991 pues fue más un movimiento estudiantil llamado la Séptima Papeleta, en el cual los estudiantes salieron en masa a solicitarle a las personas, a los ciudadanos, que votaran en las siguientes elecciones y adicionalmente votaran una séptima papeleta a favor o en contra de formar una asamblea constitucional para cambiar y para hacer una nueva constitución y revocar la de 1886. Si bien estos votos no contaron, hizo un gran efecto político y pues de ahí salió, esa fue la gran revolución a la que podría hacer mención la canción, sin embargo está un poco fuera de contexto. Volviendo. Teniendo en cuenta lo que ya dijimos de la materialización del Estado Social de Derecho, encontramos estos dos principios, vida digna e igualdad material. Cada uno, los dos se encuentran respectivamente incluidos en la Constitución, en el artículo 1 y 13. Esto se puede ver en la canción. ¿Qué pasa, mi gente? Tú tienes derecho a vivir dignamente, sin humillaciones, sin discriminación. La ley te garantiza esa condición. Claro, por eso es que a un amigo hace unos meses le dieron casa por cárcel y por el mismo crimen a otro lo metieron a la cárcel. Y este alegó que debería recibir la misma sanción y consecuentemente le dieron casa por cárcel.
Pero póngase seria, la igualdad siempre ha estado ante la ley. Lo importante ahora es que las personas iguales sean tratadas igual y las diferentes, pues diferentes. Eso dijo la Corte Constitucional. Ay, pero como sabe, exactamente eso fue lo que dijo la Corte Constitucional. Para poder garantizar principios como estos dos, es necesaria la garantía de ciertos derechos específicos. Y eso exactamente fue lo que dijo la Corte. Valió la pena escuchar el coro de la canción. Bueno, en este caso, como se pudo escuchar en la canción, hay una serie de clasificaciones para los derechos. Los civiles y los políticos son los derechos de primera generación. Estos derechos se caracterizan por una intervención mínima del Estado. Estos derechos son unos derechos negativos, ya que el Estado, para cumplirlos, inicialmente necesitaba abstenerse de intervenir en ellos y solo debía regular si había alguna discrepancia entre los ciudadanos frente a los derechos. Sin embargo, posteriormente, los derechos económicos, sociales y culturales, conocidos como los DESC, son los derechos de segunda generación, que requieren intervención del Estado. Aquí es donde vuelve a jugar el papel Estado social de derecho sobre la asistencia que debe prestar para que las personas tengan igualdad de condiciones y puedan acceder igualmente todos a sus derechos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que a pesar de estas supuestas diferencias, el Estado también actúa de tres maneras frente a todos los derechos. Por un lado, debe respetar los derechos de las personas, ya sean derechos económicos, sociales y culturales o los civiles y políticos. O sea, debe respetar que las personas ejerzan su derecho. Debe protegerlos de tal manera que las personas puedan ejercer su derecho y otras personas no lo violenten. Y, asimismo, debe realizar cosas si estos derechos, como es el caso de algunos DESC, no se encuentran en igualdad de condiciones para todas las personas y necesitan llevar a cabo algunas actividades para que todos se encuentren en igualdad y puedan acceder a los derechos. Pero esto no implica que solo sea para los DESC y no para los derechos de primera generación, porque el Estado también debe realizar cosas para los derechos civiles y para los derechos políticos. El Estado debe realizar las votaciones y eso genera un costo estatal muy grande. Ah, ok. Entonces, realmente esa clasificación que hace la canción no está bien, porque, por ejemplo, los derechos fundamentales pueden incluir los civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales, y garantizarlos. Exactamente. La canción no debería clasificar igualmente a los derechos fundamentales con el resto de derechos. Entonces los derechos fundamentales son importantes para el Estado social de derecho porque la gente los puede exigir, puede tutelarlos, ¿no? Espera, no te adelantes. Eso vendrá más adelante. Hay una parte de la canción que habla de ese tema. La libertad de expresión, de informar a los colombianos a través de mi canción. Mi gente, tenemos un mecanismo de protección. Se llama tutela y no tiene comparación. A través de este se te protegen tus derechos fundamentales que se vulneren en el hecho. No demora nada, no es de largo trecho, el mecanismo es inmediato. Ya lo he hecho pena de cualquier autoridad. Se puede interponer, no es difícil. Cualquier persona lo puede hacer en el transcurso de 10 días. El juez debe responder que al recurso de apelación puedes acceder. También tenemos el principio de podesidad, por el cual cualquier derecho se vuelve fundamental. A la hora que tú quieras lo puedes aplicar y el derecho vulnerado se vuelve fundamental. Bueno, el mecanismo de tutela es uno de los mecanismos más importantes que llegó con la Constitución del 91. Este mecanismo lo que buscaba era garantizarle a los ciudadanos la protección de sus derechos fundamentales. Entonces, de esta manera los ciudadanos podían, como dicen en la canción, ir ante cualquier juez a exigir que se le protegieran o garantizaran sus derechos fundamentales, ya que estaban siendo vulnerados o violados. Como también dice la canción, este mecanismo, el juez solo tiene 10 días para responder a este mecanismo. Y en caso de que el demandado, en caso de quien puso la acción de tutela no esté de acuerdo, tiene la opción de interponer una acción de apelación. Esta es
con base en el mecanismo de tutela que se entiende la importancia de los derechos fundamentales. Pero entonces ese es un concepto que se va ampliando, porque entonces cada vez la gente puede pedir y exigir derechos como el de la salud o el del mínimo vital, que según entiendo fue el primero que se garantizó por medio de la conexión a los derechos fundamentales que sí están enlistados, por decirlo, en el título segundo, capítulo primero. Es cierto, y los derechos fundamentales, además de estar enlistados en ese capítulo, se encuentran nombrados a lo largo de la Constitución o en los tratados internacionales humanitarios, firmados y ratificados por Colombia. Ah, ok. Los derechos fundamentales no son solo los que están en el capítulo 2, título 1, porque desde el 1992 la Corte Constitucional ha enfatizado en la importancia de la relación que existe entre los DESC y los derechos fundamentales. Por eso es que los DESC pueden ser protegidos por tutela. No, pero es que también la Corte Constitucional se ha pasado. Ahora quiere garantizar unos derechos como por ejemplo al Viagra a unos señores en sentencias del 99 y de 2002, cuando realmente esto puede afectar la sostenibilidad fiscal del Estado. Y no solamente garantizar este tipo de derechos, sino también cuando un gran número de personas está exigiendo lo mismo y el Estado debería cumplirlo, pero pues ¿cómo puede hacer? ¿Cómo puede cumplir estos derechos sin afectar la economía del Estado? Exactamente. Es por esto que se emitió el Acto Legislativo Tercero del 2011, que modificó el artículo 334 de la Constitución Política y estableció el principio de sostenibilidad fiscal, cuyo objetivo es obligar a las ramas del poder, incluida la rama judicial, Corte Constitucional, a tener en cuenta que modificar una sentencia puede afectar la economía de todo el Estado, como es el caso de la sentencia del Viagra, que si bien afecta la salud de las personas, no está en conexidad con su derecho a la vida. Por lo tanto, no es necesariamente un derecho fundamental garantizarle a un pobre viejito de 80 años una pastilla para que pues, pueda seguir con sus funciones sexuales. Y hay que tener en cuenta que no se puede afectar el núcleo esencial de los derechos. Sin embargo, es muy difícil ponderar principios como el de la igualdad material y la vida digna con la capacidad fiscal que tiene el Estado. En este punto se vuelve importante el principio de progresividad, porque el Estado tiene que empezar a actuar, digamos, detenidamente y empezar a garantizar los derechos en la medida en que sea posible. Muchas gracias a ustedes por esta información tan importante que nos dieron. No, ustedes lo tenían muy claro, solo que ahora tienen que ponerle más atención a lo que cantan.